El monte tembló y Dios habló. La escena es sobrecogedora. El monte Sinaí está cubierto de una espesa nube, truenos retumban, relámpagos cruzan el cielo, y el sonido de una trompeta resuena más y más fuerte. Moisés se acerca al monte, y el pueblo permanece a cierta distancia, temblando de temor. En ese contexto impresionante, Dios mismo se manifiesta y pronuncia con su voz los 10 mandamientos, una revelación directa que marcará para siempre la identidad del pueblo de Israel. Éxodo 20 inicia con una declaración fundamental: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20, 2. Antes de dar leyes, Dios se presenta como Redentor. Él no es un legislador distante, sino un Dios cercano, que libera, salva y establece un pacto. Este es el corazón del mensaje: la obediencia a Dios nace de la gratitud por la redención. Un Dios que libera antes de mandar. Es clave notar que los mandamientos no comienzan con una exigencia, sino con una afirmación de gracia. Dios recuerda a su pueblo lo que ha hecho, los ha rescatado de la esclavitud. Esto nos muestra un principio importante: la ley de Dios no es una carga impuesta arbitrariamente, sino una guía amorosa dada por aquel que ya nos ha mostrado su bondad y poder redentor. Este patrón también aparece en el Nuevo Testamento. En Tito 2, 11-12 leemos: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia precede a la transformación. Así también fue con Israel. El pueblo fue liberado primero, y luego instruido para caminar en santidad. Un fundamento moral y espiritual. Los 10 mandamientos no son simples reglas religiosas. Son el fundamento moral y espiritual de la relación entre Dios y su pueblo. Se dividen en 2 grandes grupos: los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios, y los últimos 6 de nuestra relación con los demás. Jesús mismo confirmó esta estructura cuando resumió toda la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Los mandamientos son eternos porque reflejan el carácter de Dios. Su santidad, fidelidad, justicia y amor están impresos en cada uno. Por eso, cuando los obedecemos, no solo cumplimos una norma, sino que reflejamos a Dios en nuestro diario vivir. ***. Primer mandamiento: un solo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. Este primer mandamiento establece la exclusividad del Señor. En una cultura donde los egipcios adoraban a muchos dioses, el pueblo de Israel debía reconocer que hay un solo Dios verdadero. Este llamado sigue vigente hoy. En un mundo moderno donde abundan los ídolos del poder, dinero, fama o incluso la comodidad, Dios sigue diciendo: Segundo mandamiento: no a la idolatría. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Éxodo 20, 4-5. Este mandamiento prohíbe reducir a Dios a una forma visible o material. Dios es espíritu, Juan 4:24, y cualquier intento de representarlo con imágenes limita su gloria. Hoy, aunque no adoremos estatuas de piedra, podemos caer en idolatría cuando le damos más valor a las cosas creadas que al Creador. La idolatría moderna es sutil, pero igualmente peligrosa. Colosenses 3, 5 lo expresa así: la avaricia es idolatría. No se trata solo de imágenes, sino de todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Tercer mandamiento: honrar el nombre de Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 20, 7. El nombre de Dios representa su persona, carácter y autoridad. Usarlo con ligereza o hipocresía es una ofensa seria. Esto incluye juramentos falsos, declaraciones vacías, o vivir en contradicción con nuestra fe. Jesús nos enseñó a orar: santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Este mandamiento nos invita a reverenciar a Dios en todo momento, tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones.
Cuarto mandamiento, el día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 20, 8. Este mandamiento recuerda la creación, cuando Dios descansó al séptimo día, Génesis 2, 2-3, y también señala la libertad del pueblo esclavo, Deuteronomio 5 y 15. El sábado era una señal del pacto entre Dios e Israel, Éxodo 31, 16-17. Más allá del día específico, el principio espiritual permanece, necesitamos un ritmo de descanso y adoración. Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, Marcos 2 y 27. Hoy encontramos nuestro reposo más profundo en Cristo, quien nos dice, venid a mí, y yo os haré descansar, Mateo 11 y 28. Mandamientos que transforman nuestra relación con los demás. Después de establecer los primeros 4 mandamientos que definen nuestra relación con Dios, el Señor continúa con 6 mandamientos que orientan la vida comunitaria y la convivencia justa y santa entre las personas. Dios no solo desea ser honrado en lo íntimo del corazón, sino también en el trato cotidiano con nuestro prójimo. Como lo enseñó Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10 y 39. Esta segunda parte del Decálogo nos enseña a vivir una fe práctica, visible y transformadora. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es el primero con una promesa. La honra a los padres establece el principio de autoridad y respeto dentro del hogar, la célula básica de la sociedad. En un mundo donde la rebeldía y la desobediencia son comunes, Dios nos recuerda que la honra trae bendición y estabilidad. El apóstol Pablo lo reafirma en Efesios 6, 2-3. La honra va más allá de la obediencia temporal de los niños. También implica cuidar, valorar y respetar a nuestros padres a lo largo de sus vidas, incluso en su vejez. En una cultura que muchas veces descarta a los ancianos, este mandamiento nos llama a una contracultura de amor y respeto. Sexto mandamiento, no matarás. No matarás, Éxodo 8 y 13. Este mandamiento afirma el valor sagrado de la vida humana. Cada persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1 y 27, y por eso, quitar una vida injustamente es un pecado grave contra el Creador mismo. Jesús llevó este mandamiento aún más profundo, todo el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, el que le diga, necio, será expuesto al infierno de fuego, Mateo 5 y 22. Así, entendemos que el odio, el rencor y la violencia verbal también son formas de asesinato del corazón. El llamado de Dios es claro, preservar, respetar y valorar la vida en todas sus formas. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, Éxodo 8 y 14. La fidelidad conyugal refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El adulterio no solo destruye matrimonios, sino que corrompe la pureza del pacto sagrado del matrimonio. En una época donde la inmoralidad sexual se ha normalizado, este mandamiento brilla como una luz de santidad y pureza. Jesús fue aún más claro, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5 y 28. El corazón es el campo de batalla. Por eso, la pureza debe comenzar desde dentro. Como dice 1 Tesalonicenses 4, 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual. Octavo mandamiento, no robarás. No hurtarás, Éxodo 8 y 15. Este mandamiento protege la propiedad y el fruto del trabajo ajeno. Robar es un acto de injusticia que destruye la confianza y la paz en la sociedad. Pero este mandamiento también abarca otras formas de deshonestidad, fraude, engaño, corrupción y manipulación. El apóstol Pablo exhorta. El verdadero arrepentimiento no solo implica dejar de robar, sino también empezar a trabajar honradamente y ser generoso con los necesitados. Noveno mandamiento, no darás falso testimonio. No darás falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 8 y 16. Este mandamiento protege la verdad y la reputación de las personas. Mentir, calumniar,
Difamar o manipular la verdad con fines egoístas es contrario al carácter de Dios, quien es verdad, Juan 14, 6. La mentira destruye familias, iglesias, relaciones y naciones. Por eso, Proverbios 12 y 22 declara, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El pueblo de Dios debe ser un pueblo de verdad, tanto en palabra como en obra. Como Jesús dijo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, Mateo 5 y 37. 10º mandamiento, no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni nada que le pertenezca, Éxodo 8 y 17. Este mandamiento va directo al corazón. Codiciar no es una acción visible, sino un deseo interno, oculto. Y, sin embargo, Dios lo prohíbe. Porque la codicia es la raíz de muchos pecados, robo, adulterio, envidia, mentira. Por eso Jesús advirtió, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, Lucas 12 y 15. La codicia es insatisfacción con lo que Dios ha provisto. Es una negación de su bondad y suficiencia. Filipenses 4, 11-12 nos enseña el antídoto, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La ley, la gracia y el corazón redimido. Después de haber recibido los 10 mandamientos directamente de Dios, el pueblo de Israel quedó profundamente impresionado. Éxodo 20, 18-19 relata que vieron el monte humeante, oyeron los truenos y el sonido de la trompeta, y sintieron un temor reverente tan intenso que pidieron a Moisés. Dios no solo deseaba establecer normas. Su objetivo era mucho más profundo, formar un pueblo santo que viviera en comunión con Él. Los mandamientos eran la base de ese pacto, una expresión de su carácter y de su voluntad para la humanidad. La ley no salva, pero revela. Es importante comprender que los 10 mandamientos nunca tuvieron la intención de ser un camino de salvación. Como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 3 y 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solo nos deja sin excusa, revelando nuestra necesidad urgente de un Salvador. Por eso, la ley no es enemiga del Evangelio, sino su aliada. Nos lleva a reconocer nuestro pecado y a correr a Cristo. Gálatas 3 y 24 lo dice claramente. Cristo no vino a anular los mandamientos, sino a cumplirlos en toda su plenitud. En Mateo 5 y 17, Jesús declara, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vivió una vida sin pecado, obedeciendo cada mandamiento de forma perfecta. Fue obediente hasta la muerte, Filipenses 2, 8, y en su sacrificio, llevó el castigo que merecíamos por haber quebrantado la ley. De esta manera, Jesús se convierte en el puente entre la justicia de Dios y nuestra salvación. Romanos 8, 3-4 explica este misterio glorioso. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, no por obligación, sino por amor. Una nueva obediencia desde el corazón. La promesa del nuevo pacto, anunciada en Jeremías 31, 33, se cumple en Cristo, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. La obediencia ya no es producto de la imposición externa, sino de una transformación interna. El creyente no solo conoce la ley, sino que ama la ley de Dios. Como dice el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Este amor por la ley no significa legalismo, sino una obediencia vivificada por el Espíritu. Gálatas 5, 22-23 nos muestra que el fruto del Espíritu refleja exactamente los valores del Decálogo: amor, gozo, paz, benignidad, fidelidad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Relevancia de los 10 mandamientos.
Vivimos en una cultura que ha relativizado el bien y el mal. Muchas personas creen que pueden definir su propia verdad. Sin embargo, los 10 mandamientos permanecen como una brújula moral clara y poderosa. Nos recuerdan que, asterisco, hay un solo Dios digno de adoración. Asterisco, su nombre y día deben ser honrados. Asterisco, la familia debe ser protegida y honrada. Asterisco, la vida, la fidelidad, la propiedad y la verdad deben ser respetadas. Asterisco, el contentamiento es la clave para una vida libre de codicia. No podemos reducirlos a un simple código ético. Son expresiones del carácter santo de Dios. Cuando los vivimos, mostramos al mundo cómo es nuestro Dios. La ley y el amor, una sola dirección. Algunos creen erróneamente que vivir bajo la gracia significa descartar la ley. Pero el amor no elimina la obediencia, la profundiza. Romanos 13, 8-10 enseña que, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús nos dejó un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, Juan 1:34. Este amor no contradice los 10 mandamientos, sino que los resume y los supera en intensidad y profundidad. Amar como Cristo es más exigente que cualquier regla. Y solo puede hacerse con un corazón regenerado. Un llamado a vivir en obediencia gozosa. Los 10 mandamientos no son reliquias del pasado, sino principios eternos que nos invitan a vivir una vida santa, justa y amorosa. Nos muestran cuánto necesitamos a Cristo, y una vez que hemos nacido de nuevo, nos guían en el camino de la vida abundante. Como dijo el salmista, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, Salmo 19, 7. Y como dijo el apóstol Juan, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, 1 Juan 5, 3. Vivamos, entonces, no como esclavos del pecado, sino como hijos amados, obedeciendo al Dios que nos redimió con su sangre. Que los 10 mandamientos no sean solo palabras en piedra, sino verdades vivas en nuestros corazones, reflejadas en cada acto de fe, cada palabra de amor y cada paso de obediencia. ¿Te llegó al corazón este mensaje? No dudes en suscribirte y formar parte de esta comunidad de fe. Deja tu comentario y comparte si sientes que Dios te ha hablado hoy. Gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo, que la paz de Dios ilumine cada paso de tu día.